Buenos días, queridos amigos. Estamos viendo la transformación del cristianismo. Habíamos visto cómo el cristianismo empezó a influir en las clases bajas del Imperio Romano y ahora posteriormente ya no los influía solamente a ellos, sino que empezaba a influenciar en las clases más altas del Imperio Romano. Pero entonces se notaba que había una transformación de la nacionalidad. Pero más importante de esa transformación de la nacionalidad era la diferencia social. El grueso de la comunidad cristiana seguía por cierto constituido por esclavos artesanos y el proletariado harapiento, es decir, las masas de las clases bajas. Pero el cristianismo se había convertido también simultáneamente en la religión de las clases prominentes y dominantes del Imperio Romano. Entonces, debemos echar una mirada sobre la situación económica y política general del Imperio Romano, que durante el mismo periodo había experimentado un cambio fundamental. Las diferencias nacionales características del imperio habían ido desapareciendo constantemente. Hasta un extranjero podía convertirse en ciudadano romano. Incluso había un edicto que lo decía, el edicto de Caracalla 212. El culto del emperador funcionaba al mismo tiempo como lazo unificador que nivelaba las diferencias nacionales. El desarrollo económico se caracterizaba por un proceso de gradual pero progresiva feudalización. Se me viene a la mente que por eso era que Cristo decía a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces vemos que hay en el desarrollo económico un proceso de gradual pero progresiva feudalización, o sea, los reyes. Las nuevas relaciones, tal como estaban consolidadas luego del fin de la tercera centuria, ya no conocían ningún trabajo libre, sino solo el trabajo compulsivo en los grupos o patrimonios de estatus que se habían hecho hereditarios. En la población rural y en las colonias, así como en los artesanos y los gremios, y también, como es bien sabido, en los patricios, que se habían convertido en los que soportaban el mayor peso de las cargas impositivas. O sea, como los pobres hoy en día, que solo a los pobres le echan las cargas de los impuestos y todo eso. A los políticos ya ni siquiera les cobran impuestos para nada. De este modo se completaba el círculo. El desarrollo retrocede al punto donde ha comenzado. Se establece el orden medieval. Esto está escrito por Edward Meyer, Slavery in Alternum, Kleine Schriften, segunda edición 1924, 1,81. La expresión política de esta economía declinante, que hacía una regresión a una nueva economía natural ligada al Estado, era la monarquía absoluta, tal como fue moldeada por Diocleciano y Constantino. Ellos querían la monarquía absoluta. Se desarrolló un sistema jerárquico con infinitas dependencias, en cuya cúspide estaba el emperador divino, a quien las masas debían rendir pleitesía y amor. En un tiempo relativamente corto, el Imperio Romano se convirtió en un estado clasista feudal, con un orden rígidamente establecido en el cual los rangos más bajos no podían tener ninguna esperanza de ascender. Eso es lo que estamos viendo ahora. Las grandes familias de políticos nunca quieren dejar el poder. Cada día vemos que los presidentes se quieren perpetuar en los poderes. Así pasa en los países latinoamericanos y también está pasando en los países europeos. Y también se dice que eso es lo que quiere hacer el nuevo orden mundial. En la actualidad, miren, todo viene de allá, del Imperio Romano. Nos quieren imponer el nuevo imperio. En un tiempo relativamente corto, el Imperio Romano se convirtió en un estado clasista feudal,
con un orden rígidamente establecido, en el cual los rangos más bajos no podían tener ninguna esperanza de ascender, pues el estancamiento causado por el sistema social se estabilizaba y regulaba desde arriba, y era imperativo hacer que a los individuos que ocupaban la parte inferior les fuera más fácil contentarse con su situación. O sea, tenía que tener la gente de la clase más baja quieticos ahí, que se contentaran con su situación, que se contentaran con su pobreza, que se contentaran con su miseria, tal cual como hoy en día. En términos generales, tal era la situación social en el Imperio Romano a partir de comienzos de la tercera centuria. La transformación que el cristianismo, en especial el concepto de Cristo y su relación con Dios Padre, experimentó desde sus primeros días hasta esta época, debe comprenderse principalmente a la luz de este cambio social y el cambio psíquico por el condicionado y de la nueva función sociológica que debía asumir el cristianismo. Aquí hay un cambio, la transformación que el cristianismo, en especial el concepto de Cristo y su relación con Dios Padre, experimentó desde sus primeros días hasta esta época. Una nueva función sociológica que debía asumir el cristianismo. Simplemente no se comprende el elemento vital de la situación. Si suponemos que la religión cristiana se difundió y ganó para su pensamiento a la gran mayoría de la población del Imperio Romano, la verdad es más bien que la religión original se transformó en otra, pero la nueva religión católica tenía sus razones para ocultar esta transformación. O sea, ahí tenemos que analizar el concepto de Cristo con el Dios Padre. Ojo que vamos para un punto muy importante. Señalaremos ahora qué transformación experimentó el cristianismo durante las primeras 3 centurias y mostraremos cómo la nueva religión contrastaba con la vieja. El punto más importante es la desaparición gradual de las esperanzas escatológicas que habían constituido el centro de la fe y esperanza de la primitiva comunidad. Miren, ya no veían el fin del mundo tan cerca, sino que ahora pasan a asumir otro punto. El núcleo de la prédica misionera era el reino de Dios está próximo. Ya no el fin del mundo está próximo, sino el reino de Dios está próximo. La gente se había preparado para este reino, hasta había esperado vivirlo personalmente. Querían el reino de Dios. Juan les predicaba el reino de Dios está próximo. Y hemos visto que en algunas partes el Apocalipsis predicaba el juicio, el fin del mundo. Pero entonces ya no influenciaba esa escatología, sino que empezaba Juan a preparar a la gente, a decirle el reino de Dios está próximo.